Yo no entiendo por qué el tiempo es tan criminal, tan aniquilador, por qué no nos deja disfrutar tantas conversaciones y sobre todo en el privilegio que nosotros tenemos hoy de tener a Geraldine y al doctor Richard. Pero bueno, vamos a aprovecharlo. El recuerdo que tenemos todos, sin duda, de esas presentaciones gloriosas de Venezuela contra diversas selecciones, pero recuerdo particularmente que le habíamos tomado la medida a Uruguay. Se había convertido en un clásico los Uruguay-Venezuela. Y precisamente a partir de un encuentro que, si no me equivoco, fue el que comenzó a cambiar la historia de las selecciones de Venezuela. Fue en el estadio Pachencho Romero, se le ganó a Uruguay 2-0, y ya en aquella oportunidad los Dudamel, Alvarado y toda aquella legión de futbolistas que tan bien nos representó, comenzó a calarse en la mente de cada uno de nosotros los venezolanos. Y a partir de ahí vino lo que hoy significa la selección. Geraldine estaría muy niña, pero quiero preguntarte, Geraldine, porque Geraldine puede ser niña o lo que sea, pero esa mujer revisa la historia, respeta la historia. No, de ese partido yo me acuerdo igual. Que es fundamental el respetar la historia, porque muchos periodistas noveles la execran. Y mira qué equivocación tenemos, porque para poder explicar, esto es como la vida misma, para explicar el hoy tenemos que saber el antes. Cuéntanos, Geraldine, esa experiencia de aquella victoria y de lo que significó para ti ese 2-0 contra Uruguay. Mira, yo me siento muy privilegiada de haber vivido esa época porque la selección por mucho tiempo jugó en Maracaibo, que es mi ciudad, donde nací, siempre he sido futbolera y siempre había soñado tener esa pasión por el fútbol, por el equipo de mi país, porque muy niña, bueno, viendo mundiales, viendo otros equipos y que llegara a esa selección con esa irreverencia como bandera, a plantarse delante de cualquier selección que se le pusiera enfrente, a tener una idea de juego, que tú dices, este equipo sabe a lo que juega, que se nota la mano del profesor, que se nota que tienen confianza, que tienen mentalidad. Yo de verdad es una de las cosas más bonitas que siempre cuento. Ese partido puntual del Pachenchazo fue en Maracaibo también. Yo estaba de viaje en Mérida, pero recuerdo que yo era tan futbolera que yo hice que mi familia pusiera el televisor, pusiera el partido y veía el partido yo estando de viaje, en vacaciones, ¿ok? ¿Qué edad tenías, Geraldine? A ver, eso fue en 2001, tendría 11, 10, por ahí. No era tan... Sí, entonces, ponle 10. Anoten ahí los fans de Geraldine, ¿qué tienen? Exacto. No soy tan joven, soy más clase de... Mi primer mundial que vi fue en Francia 98, ¿no? Del que vi completo. Pero volviendo al tema, yo era tan futbolera que quería ver ese partido, y eso que Venezuela no había comenzado con la seguidilla de 4 victorias en ese momento, pero ya yo tenía fe en ese equipo. Cuando yo veo esos 2 goles de Ruber Morán el primero, y yo decía, wow, le ganamos a Uruguay, y de la forma en la que se le ganó, y me quiero morir que no estoy en Maracaibo. Por supuesto, después los partidos que siguieron, las victorias ante Perú, ante Paraguay, después los otros partidos que se jugaron en Maracaibo, no me quería perder ninguno. ¿Qué te puedo decir de esa época? Era hermoso ver a una Venezuela que por primera vez, como comencé este video, le decía al profe, gracias por hacernos creer que nuestro fútbol podía ser grande. Aquí tengo la alineación de ese partido para los que nos están siguiendo y que son re futboleros. Dudamel, Vallenilla, Rey, Alvarado y Rojas en la mitad del campo, Bere y Meavitali, luego Ricardo David con Arango en la zona de volantes y adelante Caricari Noriega y Ruber Morán que termina haciendo el primer gol, y luego entraría el pequeño Rondón a marcar el gol definitivo. Profe, los mejores recuerdos de su vino tinto, y sobre todo cuando iban a Maracaibo y lo podíamos disfrutar de cerca. Ese partido es el inicio de todo, tiene un simbolismo tremendo para todos nosotros. Sí, fue la partida de nacimiento de la Vinotinto, la actual. Esta segunda versión, después de haber transitado durante tanto tiempo la etapa Cenicienta, para mí el 14 de agosto del 2001 nació esa Vinotinto de transformación, demostrarnos de que el gentilicio venezolano es capaz de desarrollar un fútbol para ganar y para clasificar, que es lo que estamos buscando siempre.
ese día, pues la gente estableció que habíamos jugado un 1-4-4-2. Y lo que pasa es que en ese partido yo comencé a hablar con Ruber Morán, que lo Sí, traía de un año de lesionado porque había sido operado, tenía un problema del ligamento cruzado y estaba recuperándose. Lo que pasa es que como él se estaba recuperando en Mérida con estudiantes, yo lo vi en esos entrenamientos en los últimos 2 meses y ya lo reconocí como que estaba en perfectas condiciones. Mucho más yo siendo médico, me acuerdo que hasta la revisé la rodilla en esa época ya en los entrenamientos en Mérida para saber si verdaderamente estaba en condiciones. Bueno, La cuando yo le dije ventaja a de ser Ruber, médico. claro. claro, yo estaba en esa lucha. Entonces, cuando yo le dije a Ruber, que fue el primero que lo supo, que lo iba a llamar, allá en esa, mira, ya yo te veo que estás en perfectas condiciones, termina de recuperar todo tu estado de autoestima, que ya te veo que físicamente estás perfecto, ya te vamos a llamar para el próximo partido. Bueno, eso fue para él una sobredosis de inspiración para trabajar y él que nos hace ese gol ese día del 2-0, el primero, y después Sí, lo hace Alexander, pequeño rondón, pues realmente fue una demostración de que podían. Pero fíjate que en el equipo que tú estás marcando, Jorge y Vallenilla eran dos laterales de salida. sí. Eran Luis Vera y Miki Miavitale, uno no tenía ahí un volante fijo sino eran prácticamente dos número 8 que estaban con el deseo de construir fútbol. Y Juan y Ricardo David, que eran los desequilibrantes, uno con sus maneras diferentes, pero ambos desequilibrantes. Y después Rubén y Noriega, a Rubén lo colocaba, era para hacer ese principio, porque me faltaba en los partidos anteriores, yo estaba sufriendo que no podía conseguir todavía un delantero que bajara a hacer la conexión, sino El que los dos nexo. eran muy, muy arriba. Entonces ahí fue cuando trajimos a Rubén, que después cuando recuerdo la del 2004 que le ganamos también a Uruguay, que fue un 4-2-3-1, ya mucho más perfeccionado el sistema, ya mucho más aceitado los movimientos de los jugadores, ya habíamos condicionado un juego mucho más sólido. Pero es a lo que apostamos. Apostamos a un equipo que se atreviera a creer primero en él, Claro. en que cada uno de nosotros éramos capaces. Que si fue difícil, claro que fue difícil, porque convertir a jugadores, porque fíjate que ahí estaba Dudamel, Vallenilla, José Manuel Rey, Alvarado, estaba el Pájaro Vera, estaba Caricari Noriega, Ruber Morán, que venían prácticamente de cumplir muchísimos años en la etapa de la Cenicienta. También habían sufrido 8 o 10 años en la selección venezolana perdiendo. Los más jóvenes, que eran los tres juveniles prácticamente, que eran Jorge, Miki Meavitali, Juan Arango y Ricardo David y Noriega, eran los que eran jóvenes que se estaban reactivando al equipo de la categoría sub-20 a la mayor. Entonces ellos fueron los que disfrutaron el tiempo de antes y el tiempo del después. O sea que para ellos fue un logro tremendo esa transformación y pudieron vivir la etapa de las dificultades con la Cenicienta, pero también vivieron la etapa de la transformación con la Vinotinto. Entonces, yo lo que digo es que es un ejemplo puntual de que sí se puede, de que hay que atreverse, de que hay que mostrar que tus jugadores son capaces de desarrollar ese fútbol. Hoy que tenemos jugadores acostumbrados al nivel internacional, por favor, si le dices tú a Otero y le dices a Sabarino lo que está jugando Sabarino, que uno lo ve en los partidos de Mineiro, lo que está jugando Rómulo Otero cada vez que entra, porque casi a mí me sacan las tripas cuando no lo veo seguido con la calidad de jugador que lo que sabe jugar cualquiera de estos jugadores. Por favor, ¿por qué no construimos un sistema que le demos ese potencial ofensivo a esos jugadores y ese potencial defensivo? Porque el otro ciclo de César y en los ciclos de Chita y de Rafa le dieron esa profundidad en el aspecto defensivo. Ya el equipo venezolano no se ve tan frágil, mucho más si no tienen una disposición tan decididamente ofensiva, sino intermedia, mucho más sólidos se ven los equipos venezolanos, porque el jugador venezolano está acostumbrado a eso, a la lucha, al combate, a la disputa de la acción de balón parado. No es fácil ganarle a los jugadores venezolanos en el juego aéreo.
Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar hoy más que nunca. Yo recuerdo particularmente, profe, de ese día, mucha gente se queda con los goles, con la emoción. Yo me acuerdo una tapada en el ángulo de un tiro libre de Recoba que lo sacó Dudamel. No me equivoco, estaba 0-0 el partido todavía. Estaba 0-0. 1-0. 1-0 estaba. 1-0 estaba ganando Venezuela. Un tiro libre de Recoba, que en ese momento era quizás uno de los mejores pegadores del mundo. Estaba en el Inter de Milán. Estaba en el Inter, sí. Sí. En el Inter de Milán, y una pelota que iba al ángulo, iba a ser un golazo de Recoba, y hasta allá llegó Dudamel para sacar. Eso parecido sirvió a como la gol, de Messi a Bravo, parecido a Messi a Bravo. Exacto, pero por el lado muy derecho. parecido, muy parecido. Yo creo que el equipo también tomó un segundo aire como para decir, vamos a acabar de aplastarlos, y se ganó aquel partido con el 2-0 que inició este bonito cuento que hoy podemos vivir justamente a partir de ahí. Y yo quiero también darle el mérito a quienes lo intentaron, aquella generación de Mar del Plata, profe, extraordinaria del año 96, que a puntico estuvieron de ir a unos Juegos Olímpicos. Creo que ese fue el equipo que más nos comenzó a conmover y a decir, aquí ya no vamos a seguir siendo los últimos de América, porque hay material, porque hay corazón y porque hay ganas. De verdad, para mí ha sido un enorme placer poder contar con el análisis de dos personas para mí tan significativas en mi vida profesional y en mi vida también personal. Geraldine, gran amiga, te admiro muchísimo, de verdad estoy muy, muy contento de escucharte a nivel internacional, continental, defendiendo nuestro gentilicio y haciendo, de paso, nunca quiero decir que eres mujer, pero es que hay que decirlo, porque eres mujer y de paso una analista extraordinaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Geraldine. Y al doctor Páez, bueno, yo no quiero seguir dándole calificativos porque no creo que haya está bueno, algo más que pueda agregar a todo lo que nos ha regalado a nosotros como venezolanos el doctor Richard Páez. Ojo, y mira, me gusta decir esto, porque no, el doctor Richard, la selección, la Vinotinto, ajá, pero a Estudiantes también lo llevó casi lo meten en una semifinal de Copa Libertadores. Y eso es un logro tremendo. Y aparte, conozco un gentío de gente que ha operado Richard Páez y que lo ha devuelto a las canchas y que le ha dado la posibilidad de seguir jugando fútbol, y eso es un mérito tremendo. Y eso es algo positivo, eso es algo bonito y que hay que darle muchísimas gracias. De verdad, los dos, muchísimas gracias. Dios permita que ganemos el partido mañana y que los futbolistas también lo logren. Gracias, Geraldine. Doctor, amén. Su despedida, Geraldine. Gracias. Habla, Geraldine. No, lo único, despedirme de ti, Carlos, el gusto siempre, te admiro de vuelta, al doctor siempre fue un sueño para mí poder entrevistarlo, hoy lo cumplo, mi mayor admiración, y para los fanáticos que no están viendo, seguramente van a concordar en algo conmigo. Ellos preferirían ver a una Vinotinto irreverente y que se atreva, y tal vez si al final se pierde o se gana, el gusto de boca es distinto a que cuando no lo intentas. Entonces yo creo que con eso me quiero despedir y quiero que veamos ante Uruguay el inicio de una Venezuela que empiece a mostrar todas sus virtudes a nivel ofensivo. Así que nada, me despido con eso y un abrazo para ambos. No, gracias a los dos por buena tertulia que tuvimos. Un tercer hombre libre importante, cualquiera se mueve y pasa la pelota con facilidad. Agradecido a toda Idioma Fútbol por este evento, y Dios quiera que Venezuela mañana recuerde lo que sabe hacer, sabe ganar, que le ganemos a Uruguay. Gracias. Somos Idioma Fútbol, somos fútbol venezolano, nuestro fútbol. Chao.